una de las denuncias que ella dejó conocer al país. A través de un oficio a la Contraloría General del Estado se pedía que se investigue el posible mal uso de bienes públicos. En este caso, la posibilidad de que esto vaya y esté atado a la movilización de Iván Granda y María Paula Romo. Sin más dilación, muy buenos días, doctora. Gracias por atender esta llamada. Buenos días, Juan Fernando. Un saludo para todos quienes nos escuchan. Gracias por la entrevista. Creo que la mayoría del público que quizás nos acompañe esta mañana habrá escuchado la entrevista de Iván Granda el pasado fin de semana con Carlos Vera. En esta entrevista se hicieron varias puntualizaciones que me voy a permitir contrastar con usted. Primero que nada, aunque me parece un poco llamativo la insinuación de Carlos Vera, no está de más también hacerle la consulta. Usted en la ciudad de Cuenca posee su domicilio frente al de José Serrano. Bueno, para ser específicos, al lado, y no mi domicilio, sino el de mis papás, que está al lado de la casa de su mamá. Entiendo que la insinuación fue por el lado de que tal vez pudo él entregarme información o algo por el estilo. Me parece que quien le ha informado eso al señor Vera está equivocado. Es de conocimiento público en Cuenca, en donde vivían los papás del exministro, hoy asambleísta, y por supuesto que el mismo señor Granda, cuando dijo no conocer quién vivía al frente, como le preguntaron, es mentira, porque el padre del asambleísta Serrano fue profesor de él en la universidad, fue profesor mío en la universidad, así que muchas veces incluso que estuvo el ministro ahí y el expresidente Correa, la gente de Alianza País estuvo ahí, saben perfectamente dónde vivo. Como le digo, para ser específicos, al lado, no al frente. Bueno, yo también me toca levantar la mano, también ex profesor mío, José Serrano, papá. Por supuesto. Doctora Cuesta, ¿es José Serrano, hablando del ex ministro del Interior, su fuente y quién estaría detrás de la información que usted solicitó se investigue a la Contraloría General del Estado? Esto entendiendo los fines políticos que pudiera acarrear, ¿no? No, Juan Fernando. A ver, ¿cómo se da todo este tema? Llega la información a mi despacho. Por supuesto, personas que tienen miedo incluso hasta de denunciar, porque primero no están revestidas de inmunidad, no están revestidas de esa inmunidad que nos da la facultad fiscalizadora que tenemos los legisladores. Esta oficina llega a mi despacho y ¿qué es lo que hago yo? Cumpliendo la ley, como es mi obligación como funcionaria pública, lo que hice fue trasladar esa información ¿a quién? Al ente competente para revisar el buen uso de los fondos y de los bienes públicos, que en este caso es la Contraloría General del Estado. Eso lo hice los primeros días de julio, el día 3 de julio, si mal no me equivoco. A raíz de eso, pasaron, me parece que me parece que hasta 2 semanas, este oficio se filtró en redes sociales. No lo puse yo en redes sociales, Juan Fernando, que de hecho, si yo lo hubiera hecho no hubiese tenido nada de malo, porque normalmente los asambleístas ponemos documentos como, hoy he solicitado tal cosa, hoy he pedido tal cosa. Sin embargo, ese no fue mi caso. Este oficio se filtró. Y todo este revuelo de dimes y diretes lo arman tanto la ministra como el secretario anticorrupción. Porque la primera reacción de la ministra fue salir a decir, hay mala fe. Hay mala fe porque yo estuve el 2 de marzo en la visita del presidente Guaidó en Salinas. Sale el secretario anticorrupción a decir, no, hubo tal viaje, estuvimos en Salinas. Nadie habla del día 2 de marzo, sino del feriado ya de carnaval 3 y 4 de marzo en ese oficio. Y ahí comienza un poco todo lo que hemos visto nosotros en estos días, que sale el secretario a decir que sí, que en efecto se ha trasladado a Casa Blanca por un feriado planificado que tenían en los vehículos de aeropolicial porque ellos no tenían dinero. El día de ayer, me parece que fue antes de ayer, ya no sé ni los días, sale la ministra del Interior a decir que no hay tal, que no es tan precisa la información. Entonces, entre ellos han salido a dar declaraciones contradictorias unas con otras. Otro tema, Juan Fernando, que sí me parece que es muy importante recalcar, cuando se conoció este pedido a Contraloría, se trató de darle vuelta a la información, hablando de que la ministra necesita seguridad, que el secretario necesita seguridad. Ojo, en ningún momento
se ha cuestionado que la señora ministra pueda tener seguridad o que el señor secretario pueda tener seguridad especial por los cargos que desempeñan. Aquí lo que se cuestiona es el uso de vehículos del Estado, aeronaves policiales que tienen fines específicos. ¿Para qué? Para uso personal, para actividades privadas. Distinto hubiese sido que terminado el evento con el presidente Guaidó en Salinas, se hubieran trasladado por tierra al mismo balneario o a donde ellos hubieran tenido planificado ir, acompañados de 20, 30, 40, 50 guardaespaldas, lo que ellos quieran. Nadie en ningún momento ha hablado de la seguridad que entiendo es necesaria que tengan en ese tipo de cargos. Asambleísta, ¿conoce usted si este documento que se le dejó en su despacho fue entregado a otros asambleístas? Le pregunto esto porque quizá pudo haber omisión de parte de ellos para esta información. No conozco, Juan Fernando, de eso, si se hubiese dado ese tipo de temas. Como le digo, llego a mi despacho y primero tengo obligación legal que me da la ley de cumplir cuando se conoce este tipo de información con distintas acciones. En mi caso fue trasladar a Contraloría. No tengo conocimiento si otros asambleístas habrán conocido de este hecho, habrán tenido esta documentación o demás. Doctora Cuesta, el día de ayer, precisamente en una entrevista con La Posta, la doctora María Paula Romo, ministra del Interior, se refirió sobre este tema. Trató de explicar más o menos lo que había sucedido. Entre sus declaraciones, ella habla sobre el mismo tema de seguridad, pero además recalca que ella, por las disposiciones y la necesidad de esta seguridad, ella ocupa en todo momento vehículos del Estado, vehículos de la policía, que incluso ella no puede ni siquiera manejar su propio vehículo, que se traslada en vehículos de la policía. Es decir, que lo que se evidenció y se dejó saber del traslado de Salinas hasta Esmeraldas, como ha sabido puntualizar, es parte de sus movimientos normales, es parte de la cobertura que el Estado le da. ¿Es así o estamos hablando tal vez de una indelicadeza de su parte o incluso de un delito penal, entendiendo de que hay recursos públicos de por medio? Mire, Juan Fernando, que la señora ministra y el señor secretario utilicen vehículos del Estado, incluso en este caso aeronaves, para eventos oficiales, nadie cuestiona. Aquí lo que se está cuestionando es que se utilicen para fines privados, en donde incluso están niños de por medio. ¿Por qué? Porque se traslada a los hijos del secretario en estas aeronaves, con algo gravísimo que dijo también en la entrevista de La Posta el día de ayer la ministra. El nombre de los niños no consta en la bitácora de la policía, en la bitácora del piloto, que es un tema gravísimo. Ella dice que por seguridad esos nombres debían estar. Dios no quiera pasaba algo con ese helicóptero. Juan Fernando, recuerde usted lo que sucedió ya con una muy querida ministra cuencana, la doctora Guadalupe Larriba. Hubo un accidente de un helicóptero de las Fuerzas Armadas en donde estaba ella con su hija, en donde no debía estar su hija. Hubo un lamentable accidente, como digo, que incluso el Estado ecuatoriano tuvo que reparar a la familia de la señora ministra por ese evento. Hay otro caso, exactamente lo mismo, la misma fecha, el día 3 de marzo, se accidentó un vehículo de estos, un helicóptero de aeropolicial, acá en Quito, en el Parque Bicentenario, piloteado por el general Espinosa de los Monteros. ¿Qué es lo que sucedió? Le dieron de baja al general, porque en ese helicóptero, a decir del expediente, a decir de lo que se trató, estaba su esposa, una civil, no autorizados para estar en este tipo de vehículos. El general apeló esta decisión ante la ministra del Interior y la ministra del Interior le negó la apelación precisamente por hacer mal uso de este tipo de aeronaves policiales. Ahora, nuevamente, perdone que reformule la misma pregunta y sea insistente, pero es que incluso la misma Policía Nacional, a través de un comunicado subido en redes sociales, dicen que ellos tienen la posibilidad de usar como creyeren necesario y pertinente los bienes de esta institución. ¿No está dentro del mismo marco? Es decir, ellos creían necesario trasladar a la ministra y al secretario en un vehículo de ellos, en este caso un avión aeropolicial, y por lo tanto no está sujeto a fiscalización. Ningún funcionario
funcionario público puede hacer uso de los bienes del Estado como mejor creyeren. Si es que usted ingresa a la página de Aeropolicial, usted va a ver exactamente los fines específicos que tienen este tipo de aeronaves. En ningún lado habla de transporte de pasajeros. Sí, pueden transportar, por supuesto, funcionarios de actos oficiales, pero aquí estamos hablando, a decir del mismo secretario anticorrupción, que se fueron por feriado con sus hijos, Juan Fernando, menores de edad. Y encima la ministra dice que se ha ocultado el nombre de los niños. Entonces, no hablamos de una indelicadeza. En la época del presidente Mahuad hubo un ministro de Energía y Minas que utilizó un vehículo, un avión de Petrocomercial, de Petroecuador, no recuerdo bien de cuál de los dos, para ir con su familia a Salinas. 24 horas tuvo para presentar su renuncia. Fue destituido de manera inmediata. Aquí el problema es que veo algunas voces que se han levantado a decir, pero es que solamente es un traslado, solamente es una indelicadeza que pida disculpas. No, Juan Fernando, ¿qué pasaba con los funcionarios del anterior gobierno que cometían, entre comillas, este tipo de indelicadezas, que no es indelicadeza? Los mismos que hoy dicen debería pedir disculpas eran los primeros en acribillarles públicamente por ese mal uso de bienes públicos. Lo preocupante aquí es que si se justifican este tipo de situaciones, si es que quienes están encargados del buen uso de los bienes públicos, incluso de la lucha contra la corrupción, ven como una nimiedad el utilizar un vehículo que no está autorizado para fines particulares, en este caso, un helicóptero, un avión de la policía, y que no pasa nada, ¿cómo sabemos que en lo pequeño, si no están cuidando lo pequeño, cómo estarán cuidando lo grande? Entonces, no nos podemos poner a justificar este tipo de cosas porque hoy quien puede cuestionar o quien cuestiona a funcionarios de este gobierno le hace el juego al correísmo. Los funcionarios de este gobierno no tienen patente de corso para hacer lo que les plazca y lo que les guste, Juan Fernando. Y nosotros, los asambleístas, en nuestra labor fiscalizadora, tenemos que medir con la misma vara a todos y no que se nos diga, es que la oposición le están haciendo juego al correísmo. No, yo no estoy aquí para hacerle el juego a nadie. Yo estoy aquí para cumplir con mi labor. Doctora Cuesta, de las firmas que usted ha presentado y ha podido recolectar para el posible juicio político en contra de la ministra del Interior, constan las más o menos 33 firmas de la Revolución Ciudadana. No están los 33, Juan Fernando, pero sí han firmado asambleístas de la Revolución Ciudadana, como han firmado asambleístas del Partido Social Cristiano, de Suma, han firmado independientes y han firmado morenistas. Es decir, que tiene de todas las bancadas presentes en la Asamblea Nacional para interpelar o la posibilidad de interpelar a la ministra del Interior. Sí, de casi todas las bancadas, Juan Fernando. El asambleísta Roberto Gómez y yo es quien estamos presentando esta solicitud de juicio político. Tenemos ya las firmas suficientes, no lo hemos presentado todavía porque algunos asambleístas han querido adherirse, nos han pedido que esperemos para que puedan firmar esta solicitud entre hoy y el día lunes. Y hay que recalcar otro tema. El mal uso de estos bienes estatales es una de las causales de la solicitud de juicio político, Juan Fernando. Tal vez la que más se ha publicitado y la que más se ha encargado de publicitar el secretario y la ministra. Porque en realidad el incumplimiento de funciones del caso del Ministerio del Interior va muchísimo más allá. Estamos hablando de la crisis carcelaria, Juan Fernando. Estamos hablando de la inseguridad, en donde el Ministerio del Interior ha tenido una absoluta inacción. Todos los días estamos escuchando muertes, todos los días estamos escuchando asaltos, todos los días estamos viendo crisis en los centros penitenciarios del país y el Ministerio del Interior no hace nada. Aquí hay incumplimiento de funciones, porque hay que recordar que el presidente de la República, cuando emitió el decreto de emergencia, precisamente por la crisis carcelaria, le encargó al Ministerio del Interior la ejecución de ese decreto. Entonces, no nos pueden decir, yo no soy competente, yo no tengo nada que ver. Hay un decreto que incluso se amplía después, en el tiempo, ¿para qué? Para que se haga cargo el Ministerio del Interior de todos estos problemas. Así que las causales principales para la solicitud de juicio político de incumplimiento de funciones son la crisis carcelaria, la inseguridad
la inacción del ministerio frente a casos terribles como el femicidio de Diana, por ejemplo, y por supuesto el mal uso de bienes públicos. Iván Granda no es sujeto de juicio político. ¿Cómo fiscalizamos entonces su accionar, doctora Cuesta? Bueno, Juan Fernando, en realidad la Constitución no nos da atribución a nosotros para llamar a juicio político a un secretario de gobierno. Es algo que incluso se está en este momento reformando en la ley orgánica de la función legislativa para poder llamar a juicios políticos a secretarios con rango de ministro. Sin embargo, el oficio enviado a Contraloría deberá tener resultados, Juan Fernando. La acción de fiscalizar no es solamente el juicio político, sino inició dando a conocer de estos hechos al ente controlador de los bienes del Estado, que es la Contraloría. Así que Contraloría, entiendo, debería estar haciendo los exámenes necesarios y, dependiendo de cuál sea su investigación, deberán imponer incluso sanciones administrativas, glosas, incluso podrían encontrar indicios de responsabilidad penal, por ejemplo, temas de peculado, en caso de que ellos encuentren estos indicios, y podrían incluso trasladarlo a Fiscalía. Doctora, finalmente entendiendo que el margen político en el cual puede actuar el actual gobierno es muy pequeño, muy poco, por la aceptación, por la credibilidad que manejan, por debajo de los 30 puntos, sus intenciones con el proceso que está llevando a cabo son desestabilizadoras. Juan Fernando, nada más alejado de eso. Lo que nosotros queremos es que en este país tengamos una autoridad que realmente garantice la seguridad de los ciudadanos. Yo creo que quien no está preparado para ejercer un cargo debería dar un paso al costado. Juan Fernando, nosotros necesitamos una persona en el país que sepa manejar este tipo de crisis, y no personas que nos vengan a decir, nos trasladamos en aviones, porque la policía no podía garantizar nuestra seguridad. Imagínense ustedes esa declaración del secretario anticorrupción. Si la Policía Nacional no puede garantizar la seguridad de su máxima autoridad, de su jefa, que es la ministra del Interior, imagínense usted en qué manos estamos los ciudadanos. Es una declaración para mí tremendamente grave por parte del secretario. Lo que nosotros queremos es que quienes estén en el gobierno sean personas capaces de cumplir con el cometido que se les ha encargado, que sean personas capaces de responderles a los ciudadanos y sobre todo de cubrir tanta necesidad que tiene el país. Muchísimas gracias, asambleísta. Gracias por la oportunidad de conocer y contrastar también la información que se va viendo en redes sociales, sobre todo desde los medios nacionales sobre este caso, pero recalcamos sus propias declaraciones. El juicio político que a puertas estaría la ministra del Interior no únicamente versa sobre el caso Granda Rombo, sino además sobre la crisis carcelaria, el mal uso de bienes públicos, el tema de la inseguridad y la inacción en el caso de Diana. ¿Nos equivocamos? ¿Nos falta algo por decir? No, Juan Fernando, esas son en realidad las preocupaciones, las causales de este momento. Sin perjuicio que se puedan agregar más adelante otras. El día de ayer vi con preocupación también problemas que están existiendo en la ciudad de Guayaquil, precisamente por la falta de acción del ministerio, quejas de la alcaldesa de esa ciudad bastante graves. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A propósito de lo que mencionaba la doctora Cuesta, el día de ayer, en horas de la noche, un contundente y fuerte declaratorio a través de las redes sociales ha emitido la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, refiriéndose a la ministra del Interior. Para que usted esté en conocimiento, lo leo textualmente, dice: ministra María Paula Romo, usted lleva en sus hombros la responsabilidad del caos que en materia delincuencial vive el Ecuador. La ciudad ofreció cooperación con recursos económicos, equipos y personal. Usted, absolutamente nada. Mientras tanto, en las calles siguen matando, robando y violando, por lo que deberá responder jurídica y políticamente. La lección cada 3 meses se la tomaremos nosotros. El tiempo empieza a correr. Guayaquil toma su camino, libre e independiente como siempre. Hay que aplaudir la valentía, la frontalidad con lo que actúa la doctora Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil. Estos son los eventos que sin duda darán de qué hablar en los siguientes días en el país.